Hola, ¿qué tal, familia? Que el Señor les bendiga. Bueno, sean bienvenidos esta tarde a pues la casa de nuestro Dios, porque se ha convertido en su casa. En la casa de su casa se ha convertido, se ha transformado en un santuario, en un lugar donde adoramos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Familia, antes de empezar con el mensaje de la palabra, quiero darle algunos anuncios que creo que le van a ser de ayuda, le van a bendecir mucho. Uno de ellos es que el próximo viernes a las 7 de la tarde da inicio el Instituto Bíblico de la Congregación Amistad Poza Rica. Es el Instituto Teológico Amistad. Así que si tú te quieres preparar, si tú quieres servir a Dios de una manera un poco más eficiente, no tan laico, hay materias muy interesantes como el estudio del Antiguo y Nuevo Testamento, hay teología, hay homilética. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que puedas capacitarte. Hay muy buenos maestros, eso lo podemos garantizar, buenos maestros de la palabra, que nos consta que tienen el gran ministerio de la enseñanza. Así que si quieres mayores informes, puedes dirigirte con un servidor o al grupo de la congregación de Trigo y Miel. Los costos son extremadamente económicos. Solamente es una cuota de recuperación de 50 pesos en la inscripción, y con la inscripción te dan un pequeño paquetito de bienvenida, y las mensualidades son de 100 pesos. Si quieres mayores informes de cuánto tiempo dura, si son presenciales, si son en línea, por favor comunícate conmigo, o simple y sencillamente a la página de Trigo y Miel Tuxpan o Amistad Poza Rica. Siéntase alegre, familia, y quiero ver algunos likes, por favor, de perdido, de la congregación de Amistad, los que están conectados. Tenemos ya la oportunidad del próximo domingo de reunirnos de manera presencial. Así que puede darle un aplauso a nuestro Dios. Apágalo. Puede darle ese aplauso grande a nuestro Dios, porque el próximo domingo 4 de octubre tenemos esa gran oportunidad de reunirnos. ¿Cuál va a ser nuestra dinámica? Bueno, vamos a tener ¿dónde va a ser? Va a ser en el salón del Hotel Florida, en la zona centro de la ciudad. Hasta ahorita son pocos los que me han confirmado que van a estar en la reunión de las 12. Son muy pocos. Entonces, si usted no me confirma, en el transcurso de estos días voy a hacer solamente una reunión que va a ser a las 12 del mediodía. Todos están completamente invitados. Usted puede llevar desde los pequeñitos hasta los adultos mayores con sus respectivas medidas de sanidad, de seguridad, su cubrebocas, su careta, si usted la quiere llevar. No se preocupe, el hotel es un lugar muy seguro. Hay sanitización a la entrada de el hotel, y también hay sanitización a la entrada de el auditorio. El auditorio tiene capacidad como para 80 personas, y en Tuxpan está permitida las reuniones hasta un 50%. Entonces creo que es suficiente para poder reunirnos todos juntos ahí. Es una buena noticia, a lo menos a mí me llena de alegría, me llena de regocijo el poder volvernos a reunir. Ya lo vamos a estar haciendo. Ese va a ser nuestro lugar donde nos vamos a estar reuniendo de manera permanente, por lo menos lo que resta de este año 2020, porque en el año 2021 ya Dios nos
nos dirigirá, nos dirá dónde tendremos que ir. Y si nos sigue marcando que ahí es el lugar, bueno, obedeceremos y seremos bendecidos en ese lugar. Así que, por favor, si usted quiere mayores informes de el día, la hora, por favor diríjase al grupo, o si tú eres nuevo, puedes mandar un inbox a esta página donde estás viendo, o quien te compartió la transmisión puede darte mayores informes. Todos son completamente bienvenidos. ¿Le parece si oramos a Dios esta tarde y le pedimos que Dios hable a nuestra vida? Porque si Él no edifica, porque si Él no habla, en vano sería pura palabrería de mi parte. Pero estoy seguro de que viene una palabra muy, muy fuerte y poderosa de parte de nuestro Dios. Antes de orar, déjeme decirle, he estado pidiéndole a Dios. Tuve mucha oportunidad en el transcurso de toda esta semana para pedirle a mi Dios que hablara, y el día de ayer me soltó una palabra que estoy seguro que le va a bendecir. ¿Sabe el único detalle? Que usted y yo necesitamos ser receptivos, no bloquear nuestro corazón. Necesitamos nosotros abrir nuestro corazón, pedirle a su Espíritu Santo que Él venga y hable directamente a nuestra vida para que Él pueda hacer algo y haya una transformación. Señor, esta tarde estamos delante de tu presencia dándote gracias por la oportunidad que tenemos en esta casa, en esta iglesia, de transmitir el mensaje de tu palabra. Sé que hay muchas personas, Señor, que nunca en su vida han escuchado tu palabra, pero te pedimos que seas tú quien hable directamente a su corazón, y que sea tu Espíritu Santo quien redarguya, y que podamos nosotros entender, nosotros como congregación, entender lo que tú buscas de nosotros como iglesia. Tengo un tema que le puse por título: una iglesia eficaz, capaz, competente y productiva. Se lo vuelvo a repetir porque sí está largo. Una iglesia eficaz, capaz, competente y productiva. Y como siempre tenemos una base bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 42 al 47. Déjeme darle lectura para poder entender todo el contexto de este gran título que le puse a esta conferencia, a esta predicación. Todos los creyentes, dice Hechos, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que habrían de ser salvos. Usted me dirá, pastor, es un título muy grande, muy grande, porque le puso a usted una iglesia eficaz, una iglesia capaz, una iglesia competente, una iglesia productiva. Pero la realidad es que todas estas palabras son sinónimas de una sola. O sea, todo redunda exactamente lo mismo. Y si usted quiere reducir el título de esta prédica, póngale
una iglesia eficaz. Porque si le pone iglesia eficaz, le pondrá iglesia capaz, le pondrá iglesia competente, le pondrá iglesia productiva. Hasta este momento, la gente sigue diciendo que los tiempos son malos. A lo menos en nuestra ciudad todavía, hasta donde tengo entendido, el semáforo está en rojo. Venimos de un estado donde, acabamos de viajar a un estado donde el semáforo está en amarillo, donde la gente está volviendo a la normalidad o a la nueva normalidad. Pero a lo menos en nuestra ciudad la gente sigue diciendo que los tiempos son malos. Y no tan solo en nuestra ciudad, sino se han vivido tiempos malos, y además que la misma Escritura nos dice que debemos de cuidarnos porque los tiempos son malos. Por eso en estos tiempos malos para la gente es cuando debe de surgir una iglesia eficaz, una iglesia eficiente, una iglesia capaz, una iglesia competente y una iglesia productiva. Se debe de dar a notar toda esa iglesia productiva, eficaz, capaz, competente. En medio de todos estos tiempos, la iglesia cristiana tiene que ser completamente diferente. Nosotros tenemos que ser nosotros, no las demás iglesias, no las iglesias amigas, nosotros como iglesia. Y casi por lo regular, cuando me dirijo a la iglesia en estos tiempos, no me estoy dirigiendo tan solo a la congregación de Trigo y Miel, sino que yo como parte, como templo del Espíritu Santo, como iglesia, debo de ser esa iglesia eficaz. Debo de ser esa iglesia que en estos momentos conflictivos, en estos momentos malos o de aparente crisis de salud, tengo que ser una iglesia que me dé a notar de mis buenas acciones. En estos momentos es donde nosotros tenemos que ser una iglesia de buenas obras. Sí, escuchó bien, de buenas obras. Y aunque estoy plenamente seguro, familia, de que las obras no salvan o no nos salvan a nosotros, la misma Escritura los dice, pero una buena obra sí puede hablar de para quién trabajas, para el reino de quien tú trabajas. Porque a veces nosotros hemos confundido un poquito y decimos que no hacemos buenas obras porque no es por obras para que nadie se gloríe, y la Biblia tiene razón. Pero también la Biblia no nos dice que no debemos de hacer buenas obras. La escritura nos dice también que fuimos creados, cada uno de nosotros, para hacer buenas obras. Entonces, la iglesia tiene que empezar a hacer buenas obras. Entonces, la iglesia tiene que hacer buenas obras, entiéndame, no para ser salvos. Tenemos que darnos cuenta que las obras no son para ser salvos. Las obras son muestras de agradecimiento de que yo he sido salvo. O tampoco podemos hacer buenas obras para darnos a conocer a la gente como una congregación, porque podemos poner estandartes, banderines, podemos poner lonas donde esté el nombre de nuestra iglesia, repartiendo comida, repartiendo despensa, como si fuera una campaña política. Pero el fin de todo eso no es dar a conocer, entienda, una iglesia. No es darnos a conocer como iglesia. El fin de todo esto es que el cielo se sienta orgulloso de lo que nosotros estamos haciendo. Que el cielo se sienta orgulloso y que sepa la gente para quién nosotros trabajamos. No sé si hasta este momento yo me estoy dando a entender. Entonces la iglesia tiene que ser buenas obras. Para que el cielo esté orgulloso. También fuimos creados, dice la Escritura, para hacer buenas obras. Algo que la iglesia ha tomado ya en estos días como pretexto es eso.
el decir que no podemos hacer buenas obras porque las obras no nos salvan. Sin embargo, las buenas, tenemos que hacer buenas obras porque Dios nos ha mandado. Y es un acto de agradecimiento. El ir a un hospital y repartir comida, el ver por las viudas, el ver por los huérfanos, el ver por los necesitados. Jesucristo mismo nos dio ese mandamiento. No por obras para que nadie se gloríe, pero la realidad es que Jesucristo vino a este mundo y realizó muchas buenas obras. El encabezado de Hechos capítulo 2, del versículo 42, hay unas letras en negritas y hay un encabezado. Y ese encabezado dice la vida de los primeros cristianos. Y cuando leemos el versículo 42 y luego y terminamos con el versículo 47, da una narrativa, da unos tips, da unas estrategias de cómo la iglesia iba creciendo día con día. Pero antes de llegar al versículo 47, le estoy enseñando. Antes de llegar al versículo 47, nos da unas ciertas estrategias desde el versículo 42 hasta el versículo 46, nos da estrategias para poder llegar a ser esa iglesia donde día a día el Señor añadía. Al mismo tiempo nos intriga a nosotros, a muchos de nosotros los pastores. Queremos que Dios añada cada día a la gente que ha de ser salva. Y al mismo tiempo a nosotros como pastores, estoy hablando a mí como pastor, a los líderes o a los demás pastores, nos intriga acerca del crecimiento tan impresionante que tuvo la iglesia primitiva. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que hicieron ellos para crecer? Porque a veces le delegamos toda la responsabilidad a Dios y nos brincamos el versículo 42, 43, 44, 45 y 46 y solamente leemos el 47 y decimos, y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Pero antes de todo esto, en todo el contexto, nosotros podemos entender que la iglesia hizo algo para que Dios añadiera a la gente que iba a ser salva. Entonces, cuando yo estaba estudiando todo esto, para mí pude entender que como iglesia tenemos nosotros que hacer algo. Ya tiene más de 2000 años que se escribió el libro de los Hechos. Ya tiene más de 2000 años que la iglesia primitiva existe, pero las estrategias siguen funcionando en este 2020. Las estrategias que ellos usaron para ganar almas para Cristo siguen funcionando. Y asimismo nosotros podemos crecer ocupando esas estrategias bíblicas. Es cierto que los tiempos han cambiado, pero la palabra y Dios mismo no han cambiado. Así que la palabra sigue siendo la misma, sigue teniendo el mismo poder, sigue teniendo la misma efectividad para poder ganar almas para nuestro Dios. ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué no podemos crecer como iglesia? Dígame usted como líder, o dígame, o pregúnteme a mí como pastor, si no me agradaría a mí o a usted como parte de la iglesia crecer. Ganar almas, el primer propósito es ganar almas para el Señor. Si esa alma que usted gana se va a otra congregación, eso no nos debe de importar, porque a Dios es la gloria, porque las almas son para Él. Pero dígame a usted y a mí, por favor, ¿a qué pastor no nos gustaría ver una congregación llena? Ver una congregación creciente. O usted como miembro, ¿le gustaría quedarnos con la misma cantidad para siempre? Hay una parábola, la parábola de los talentos, que a uno le fue entregada una cantidad y la multiplicó. Habla acerca de la multiplicación. No es malo pensar en el crecer. Al contrario, es bueno crecer en número.
Ahora, una de las cosas que yo veo, que una de las estrategias, hay 5 estrategias que nos deja marcada la iglesia primitiva para poder nosotros crecer. Y creo que si nosotros como iglesia empezamos a aplicar cada una de estas estrategias, hay más, por lo menos yo saqué 5 estrategias de que la iglesia, cómo la iglesia empezó a crecer. Si usted está anotando, y me gustaría que lo anotara, si no tiene en este momento dónde anotar, se va a quedar arriba la transmisión, usted la vuelve a escuchar y toma por favor nota del punto número 1. El punto número 1 es el temor a nuestro Dios. Dice la Biblia, y todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, en las cenas del Señor. Dice, y un profundo temor reverente. Me gusta esta parte porque una de las cosas en las cuales, una de las estrategias de las cuales la iglesia primitiva entendió que para crecer necesitaban tener un profundo temor, entiéndame, pero un temor diferente al temor de los no creyentes. Hay una diferencia entre el temor de un creyente al temor de un no creyente. Le voy a explicar el temor de un no creyente, de un no cristiano, para que mejor me explique. Ve el no creyente o el inconverso, ve el temor a Dios, porque mucha gente inconversa sí cree en Dios. No estamos hablando de ateos, no estamos hablando de gente que no crea en Dios. Estamos hablando de inconversos, de que no son convertidos, porque el inconverso es aquel que no ha sido transformado, aquel que no ha sido convertido. Estoy enseñando, a veces me desvío un poquito y tomo el tema de predicador, pero lo que estoy haciendo esta tarde es tratar de enseñarle. El inconverso, el no convertido, teme a Dios, pero de una manera diferente. Ve el temor a Dios como un juicio. Ve el temor a Dios como que si no hace caso, hay un castigo de parte de Dios. Tiene temor a ser castigado. Tiene temor a irse al infierno. Tiene temor a muchas cosas. Entiéndame esto. Y ese temor se transforma, lejos de temor, se transforma en un miedo. Es por eso que hoy en día vemos tantas religiones en el mundo entero y gente que aparentemente está buscando de Dios, pero no es más que un temor que se transforma en miedo a no irse donde le han dicho que van los pecadores. Y usted sabe a qué me refiero. Es por eso que mucha gente es fiel a su religión. Estoy hablando de religión. Por eso que hay muchísima gente que es fiel a su religión. Por eso que hay mucha gente que es devota a su religión. Y ahora, eso es digno también de admirarse. Es digno de admirarse de tanta gente que es fiel a Dios aparentemente, pero en un temor completamente diferente. Un temor que para ellos, si no obedecen, es castigo. Para poder entender un poquito acerca del temor a Jesús, tenemos que ver este texto. Lucas capítulo 12, versículo 5, se lo voy a leer. Lucas 12, 5. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben de temer. ¿Se da cuenta que está hablando de un castigo? Está hablando de un castigo que viene de parte de Dios, pero el fin de temer a Dios no es el castigo, entiéndame. El fin de temer a Dios, porque es más fácil temer a Dios con un temor reverente que con un miedo que la gente hoy en día ha inculcado a la gente. Bíblicamente el temor no es un miedo. Bíblicamente el temor a Dios es un sinónimo de respeto.
lo que el apóstol Lucas, o lo que Lucas está diciendo, de que debemos de ser nosotros respetuosos a Dios. Porque a veces malinterpretamos el temer o el miedo con ser respetuoso. Y aunque parece que es algo completamente diferente, bíblicamente el temer a Dios está hablando de respeto. Hoy en día hay tanta gente que vive con un miedo a un Dios de juicio, pero la realidad es que Dios no está esperando enjuiciarnos a nosotros. Dios no está esperando castigarte a ti, porque la Escritura nos habla más del amor de Dios que del juicio de Dios. Ahora, Él nos ama tanto en su amor que no quiere que nadie se pierda, pero también quiere que le guardemos nosotros un respeto. Es fácil, la prioridad del evangelio, la prioridad de que se establezcan iglesias es bien fácil. Simple y sencillamente es que nadie se pierda. Y nuestra función no es infundir miedo a los pecadores. Nuestra función es darles a conocer acerca del reino de Dios y del amor de Dios, y que Él fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entendamos esto. La verdad no entiendo el propósito de algunas iglesias. Ciérrale, por favor. No entiendo el propósito de algunas iglesias de tratar de ganar almas a través de infundir miedo. Hay tantas iglesias o tantos predicadores que tratan de ganar almas para Cristo a través de infundir un miedo. ¿Qué quiero decir con eso? La mayoría hablan acerca del castigo eterno, la mayoría hablan del infierno, la mayoría hablan de que si no obedeces va a haber un juicio, va a haber un castigo, va a haber algo. Ahora entiéndame, yo no tengo temor a predicar, no tengo mayor problema yo en hablar de el infierno real, pero en lo personal prefiero hablar y presentarles más la cruz de Cristo, que se enamoren del amor de Dios, que se enamoren de Cristo Jesús. Me gusta más presentarles un Dios grande que dio a su Hijo por nosotros, que infundir miedo a una persona. Aunque sé que hay un castigo, aunque sé que hay un infierno y lo puedo predicar, pero prefiero hablar más del amor de Cristo. Alguien dijo, si no entienden con palos, muéstrales amor, háblales con amor. Podemos predicar a Cristo y ganar almas diciendo del amor de Él hacia nosotros, y que la gente se enamore de Jesús, a infundir miedo de un infierno y que no acepten a Cristo Jesús. Entiéndame una vez. Présteme atención, por favor. El no creyente ve a Dios con temor o miedo al juicio y al castigo. El cristiano ve a Dios con un temor reverente, respetuoso a la presencia de Dios en su vida. Hebreos capítulo 12 nos dice un poquito más claro acerca de esto. Hebreos 12 en el versículo 28 dice: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agradezcamos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Entiéndame esto. El temor y la reverencia es un sinónimo bíblicamente. Cuando yo reverencio, cuando yo obedezco, estoy hablando de que temo a Dios, no por un castigo. Estoy hablando de que temo a Dios porque le honro a Dios. La iglesia primitiva tenía ese temor reverente a Dios. Sabían que había un juicio de parte de Dios, porque se les había predicado también eso, pero no adoraban a Dios o no aceptaban a Jesucristo por el miedo a irse al infierno. Aceptaban a Jesús por la reverencia
que tenían hacia Él. Por eso la carta a los Hebreos habla acerca de que debemos de adorarlo con un temor y con una reverencia. Respetar la presencia de Dios, entienda esto. Respetar la presencia de nuestro Dios trae consigo y desata consigo por lo menos 3 cosas. Cuando yo digo respetar la presencia de Dios, estoy hablando el temer a Dios, el respetar a Dios desata bendiciones a nuestra vida. Y por lo menos hay 3 cosas que yo anoté del desatar esas bendiciones grandes a nuestra vida. Número 1, se desatan milagros. Número 2, se desatan maravillas. Y número 3, se desatan prodigios. Aquí, en el libro de Hechos, capítulo 2, 42 en adelante, habla acerca de todo esto que se desató sobre la iglesia. Sobre una iglesia se desató. Había milagros, había milagros, había maravillas y había señales por el simple hecho de que temían o que reverenciaban a Dios. Número 1, los milagros. Los milagros hablan de la credibilidad para los inconversos. Estoy hablando de crecimiento. Estoy hablando en el punto número 1 de que la iglesia tenía un temor reverente y ese temor reverente desataba milagros, desataba señales y desataba prodigios. Y los milagros eran desatados para que la gente que no creía por la palabra creyeran por los milagros. Una vez más se lo repito. Los milagros eran desatados en la iglesia para que la gente inconversa que no creía a través de la palabra de los apóstoles creyeran a través de los milagros. El detalle de los milagros es que muchas de las personas que van a la iglesia, muchas de ellas van buscando solamente un milagro y a veces no reciben el milagro y resulta a veces contraproducente. Ahora, ¿por qué no reciben el milagro? El milagro no lo reciben no tan solo por su falta de fe. El milagro no lo reciben porque hay una iglesia, entienda esto por favor, porque hay una iglesia que no ha desatado milagros, que no ha desatado señales y que no ha desatado prodigios porque no tiene un temor reverente a Dios. A veces le echamos toda la culpa a la gente que viene y no es sana por su falta de fe. Pero a veces no es la falta de fe, porque Jesucristo sanó a personas que tenían fe, pero también Jesucristo sanó y salvó a personas que aún en su falta de fe, Él los sanó. ¿Sí? Así que muchas veces cuando la gente venga, esto es para usted, trigo y miel, y para mí como pastor, cuando la gente venga a buscar un milagro, entonces, y si no se sueltan los milagros en nuestra congregación, significa que estamos perdiendo la reverencia, el temor reverente a nuestro Dios. Esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio. Ahora, también el detalle pero este es también a los cristianos. El detalle de mucha gente inconversa que viene y busca milagros en la iglesia y no encuentra milagros en las iglesias por su falta de fe o simple y sencillamente porque la iglesia no ha producido milagros, señales y prodigios. Pero también está la otra parte de que los cristianos, del detalle es que todo el tiempo nosotros los cristianos nos estamos enfocando en nosotros mismos, en buscar de pedirle a Dios que haga un milagro primero en nosotros. ¿Se acuerda la semana pasada que hablamos de Jairo? O sea, antepasada que hablamos de Jairo. Bueno, Jairo llegó primero, si nosotros lo vemos en un orden de lista, Jairo llegó primero a pedir sanidad para su hija, pero se le atravesó una mujer a Jesús y la mujer fue sanada primero. El detalle que si nos vamos en forma de lista, a Jairo le tocaba primero en la fila. Sin embargo, la mujer se le coló y a veces nosotros no aguantamos que se nos cuele alguien en la fila del súper, en la fila del pago. No aguantamos y le decimos, hey, te toca atrás.
Pero bíblicamente, entiéndame esto, bíblicamente, aunque usted esté enfocado, que tenga un año, unos meses, unos días intercediendo y pidiéndole a Dios por su milagro, pero muchas veces Dios va a actuar primero haciendo milagros en inconversos, porque usted ya sabe que tiene un Dios poderoso, pero el milagro en el inconverso hará que el inconverso acepte y crea a través del milagro. Los milagros son principalmente para los inconversos, para que vean el poder de Dios. Si no creen por la palabra, creerán por el milagro. Y nosotros estamos acostumbrados como cristianos a recibir primero para nosotros. Y si Dios no nos responde primero, entonces nos desanimamos. No se desanime si usted está pide y pide y pide a Dios un milagro. Tenemos un Dios poderoso. Y no se desanime si usted ve que aquel viene por primera vez y es sanado y recibe un milagro de sanidad de cáncer, de sanidad de lo que usted quiera. No se desanime, porque le enseño esta tarde que los milagros son primeramente para los inconversos que crean y sean salvos. La iglesia primitiva tenía un balance. Tenía un balance entre milagros, prodigios y palabra. No significaba solamente que eran puros milagros. También había palabra de parte de Dios, por eso había un balance. Entonces, usted tiene que hablar. La palabra era para los cristianos, los milagros para los inconversos, los prodigios y señales para el mundo entero. Había un balance. ¿Sabe todo lo que provoca el temor y la reverencia a nuestro Dios? Y muchos de nosotros hemos perdido esa reverencia a Dios. A veces el ser reverente no significa solamente estar solemnes o quietos en una iglesia. Yo puedo entender eso, que es parte de la reverencia. Pero el ser temerosos de Dios es buscarle, es obedecerle, es ser reverente. Eso habla de reverencia. Hay tantos cristianos hoy en día que nos hemos hecho tan irreverentes a Dios. Faltos de temor significa esto. Faltos de temor. Ya no tememos a Dios. Porque decimos, mira, la Biblia dice esto, pero yo hice lo contrario y no pasó nada. Entonces nos hemos hecho tan irreverentes a nuestro Dios. Nos hemos hecho tan irreverentes que hemos perdido nosotros como iglesia el temor a Dios. Y nos hemos hecho a la idea de que el que no pasa nada, pero simple y sencillamente es por la misericordia de Dios, que no hemos sido consumidos a pesar de que nos hemos hecho tan irreverentes, nos hemos hecho tan confiados. Y cuando estoy hablando de irreverencia, yo no estoy hablando de tu manera de vestir, yo no estoy hablando de tu manera de actuar. Una iglesia poderosa tiene que vivir en reverencia. Acuérdense, una iglesia temerosa de Dios tiene que vivir en reverencia, no tan solo a Dios, porque muchas veces decimos, yo soy reverente a Dios, pero también tenemos que ser reverente a nuestras autoridades, porque todas las autoridades, dice la Biblia, son puestas por Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay veces que somos irreverentes fuera de la iglesia y no reverenciamos a nuestras autoridades. Las autoridades son puestas por Dios y hay muchas veces que somos irreverentes también dentro de la iglesia con las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. El número 1 fue que la iglesia primitiva tenía un temor reverente hacia Dios. Y ese temor desataba milagros, prodigios, señales o señales y prodigios. Es lo que desataba el temor a Dios. Entonces la gente veía los milagros y ahí se añadía uno más. El número 2 es la unidad
y la fraternidad. Unidad y fraternidad. Escuche por favor. Dice la Escritura, y todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y a la cena del Señor y a la oración. Entendamos esto, el amor y la fraternidad en una iglesia es algo que va a atraer también a más almas. Un reino, no me acuerdo qué presidente de los Estados Unidos, solo me acordé de la frase, que un reino unido se fortalece y permanece. En sí la frase era: un reino dividido no prevalece, o una casa dividida no prevalece. Pero un reino unido, un reino bien unido, entendamos esto, se fortalece y permanece. Una iglesia unida se permanece y al mismo tiempo se fortalece. Habla de la unidad. Los cristianos en la iglesia primitiva dice que tenían en común todas las cosas. Había una unidad y había una fraternidad. Hoy en día se nos ha hablado tanto del distanciamiento social. Hoy en día se nos ha hablado de que debemos de mantener, nos debemos de mantener alejados. Y probablemente eso puede ser un pretexto para la iglesia, el no reunirse. Pero entiéndame esto, a través de tantas redes sociales que nos decimos amigos en Facebook, que nos decimos amigos o seguidores en Instagram, ahí usted y yo también podemos mantener la unidad. A ver si me explico. Podemos mantener la unidad no tan solo estando cerca. Mi esposa y yo estamos cerca. Mis hijos y yo estamos cerca. Nos podemos abrazar. No puedo abrazar a nadie más. No puedo saludar a nadie más. Pero sí existen otras maneras de mantenerme unido. Es que no estamos en la iglesia, pastor, y no puedo ver. Pero hay tantas otros medios por el cual yo puedo permanecer en día. Hoy en día puedo permanecer unido. Puedes mandar un mensaje, puedes hacer una llamada, no solo aquellos con lo que tú te llevas dentro de la iglesia. Ahora, te voy a hacer una interrogante y por favor, necesito que me la contestes. Algunos van a ser obedientes, algunos no. Pero yo necesito, o tú mismo contéstatela, ¿sí? ¿Qué tanta unidad y qué tanta fraternidad has tenido en estos 6 meses que no nos hemos reunido en la casa de Dios? Sin contar un día que nos reunimos. Pero ¿qué tanta fraternidad? La interrogante es, ¿hace cuánto tiempo no llamas tú a una persona para orar por él? ¿Hace cuánto tiempo no le mandas un mensaje orando por esa persona? Porque yo he recibido muchos mensajes, a lo menos yo los he recibido. Pastor, puede orar por mí y con gusto lo hacemos, no es queja. Pero ¿cuántas veces no has mandado un mensaje para orar tú por alguien más? ¿Cuántas veces tú has mandado, y aunque sabemos que hay mucha gente que lo hace, pero a veces tenemos que obligatoriamente tomar el teléfono, tomar el WhatsApp y mandarle un mensaje de ánimo a alguna persona? La siguiente interrogante es, ¿cuántas veces de los nuevos que se han añadido a trigo y miel, y tú sabes a quién me refiero, les has mandado un mensaje, has orado por él? Te pueden pasar 1001 pretextos. El decir no sé dónde viven, el decir debo de tener un distanciamiento, el decir no tengo su número. Yo tengo el número de todos y cada uno de ellos, Y que le digas tú como miembro de la congregación, como hermano en Cristo, que quieres seguir en unidad. ¿Sabe por qué mucha gente se va de las iglesias?
Porque hay grupitos sociales en las iglesias, donde solamente le llamo, le marco, le mando mensaje, pero la iglesia primitiva dice que tenían ellos una fraternidad y una comunión, todos. Los que se iban añadiendo eran los principales, de los cuales ellos acogían y ellos abrazaban la iglesia primitiva. Dicen los estudiosos que Jesucristo, cuando iba a pasar de un lugar a otro en el mar, Él escogía la barca, no la escogía, algunas veces mandaba a Pedro, otras veces mandaba a Juan, pero bajo las características que Jesús le decía. Y Jesús le decía que la barca sea únicamente, no lo digo yo, lo estaba estudiando, y dice que la barca sea exclusivamente que le cupieran 13 a 15 personas. Y decían, pero ¿por qué tan pequeña? A lo mejor podía conseguir una barca más grande, más segura. Pero la idea, dicen los estudiosos, de que Jesús escogiera una barca donde cupieran 13 personas, los 12 discípulos, y Él era para que tuvieran comunión. Y más de alguna vez en esa pequeña barca azotaron vientos, hubo tormentas. Usted conoce en la Biblia la historia donde Jesús dormía y se desató una gran tormenta. ¿Y sabe para qué era la tormenta? Jesús permitió la tormenta no para hundir la barca. Jesús permitió la tormenta no para que ahogar a sus discípulos. Jesús permitió la tormenta para que en medio de la tormenta algunos de los discípulos chocaran entre sí. Hubo desesperación entre ellos. A lo mejor le decían, es que tú no estás remando, es que tú no estás sacando agua, es que tú no estás... Y había la tormenta y Jesús permitía, y yo puedo decir que se hacía el dormido o se dormía de plano, para que ellos empezaran a chocar unos a otros. Y a veces en la iglesia Jesús permite tormentas en las pequeñas iglesias para que muchas veces tú choques con la otra persona y Él moldee tu carácter. No para que moldee el carácter de la otra persona, sino para que moldee tu carácter. Más de alguna vez Dios ha permitido tormentas en trigo y miel. Más de alguna vez Dios lo ha permitido. Pero necesitamos entender que es para que Dios empiece. Probablemente muchas veces chocas con el carácter de algún otro hermano que probablemente no te simpatiza, pero eso es Dios haciendo algo y tratando con tu carácter y con tu madurez en la iglesia. Tenemos que amar a la otra persona aunque no esté de acuerdo con nosotros. Yo como pastor estoy seguro que mucha gente no está de acuerdo, pero también sé que mucha gente está de acuerdo conmigo. Pero usted como iglesia, no importa, debemos de estar juntos y en armonía, porque es ahí donde habita el poder de Dios, la presencia de Dios. Estemos de acuerdo con nuestro hermano o no estemos de acuerdo, la unión y la fraternidad, tenemos nosotros que cuidar mucho eso. La gente de allá afuera ve qué tanto estamos unidos. La gente de allá afuera, te voy a dejar una tarea y espero y la hagas. Y si no, habla entonces de tu inmadurez y habla de que no quieres o no estás permitiendo que Dios trate contigo. Háblale a una de las personas nuevas. Háblale a las personas nuevas. Si no te has dado cuenta, se han añadido a la congregación más de tres familias en este tiempo de pandemia. Y si tú me dices es que no sé quién, pregúntame y yo te doy su número, si la persona me lo permite. Y le puedes hablar, le puedes dar la bienvenida, le puedes decir que porque la fraternidad, la unión, es una de las estrategias que la iglesia primitiva usaba. Por eso es necesario que usted y yo hablemos el mismo lenguaje. Muchas veces la unidad se rompe cuando no estamos de acuerdo o no cedemos con lo que nosotros creemos, y a veces creemos que nuestra verdad es absoluta.
Conozco no de trigo y miel, pero conozco otras personas de otras congregaciones, de verdad se lo digo, que su verdad es absoluta. Y aún así tenemos que amar a esas personas. A veces he dicho y la persona dice, no, es que no es así. Esto es así. Y creen que su verdad es absoluta. Y muchas veces es ahí cuando la unidad se rompe. Pero tú y yo debemos de ser los encargados de unirnos cada día más. ¿Se da cuenta que nosotros casi no invitamos a gente, a predicadores, a conferencistas que no sean de la familia de amistad, que no sean de nuestro ministerio? ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta que casi siempre invitamos a gente o que nos mande nuestro pastor o a gente que no sea de la familia de amistad? Porque probablemente traen otra doctrina, porque probablemente traen otra enseñanza o porque probablemente traen otro lenguaje. Y nosotros tenemos que hablar el mismo lenguaje todos para poder entender y para poder estar de acuerdo. Número 3, debemos de suplir la necesidad de la casa. La Biblia dice que la iglesia primitiva tenían en común todas las cosas y no había necesidad en ellos. No había necesidad en la iglesia primitiva, y se lo voy a leer. Dice, y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gozo y con generosidad. Con gozo y con generosidad. La iglesia primitiva sabía suplir para la casa. Y eso de suplir para la casa también habla acerca de que es una estrategia. Ahora, cuando yo suplo para la casa, hay tanta gente que suple para otros lugares. Que hay tanta gente que dicen, yo doné. Y es que no es que esté en desacuerdo. Usted puede hacer con su dinero o con sus posesiones lo que usted quiera. Pero hay tanta gente que dice, voy a donar esto para la otra causa. Pero ¿qué hay con tu casa? ¿Pero qué hay con la casa donde recibes? Primero tienes que ordenar tu casa y suplir para tu casa. Porque qué padre, primero suple la necesidad del vecino mientras su familia está en escasez. Porque primero es para nuestra casa y después para otro lugar. Pregúntele a su esposa, usted hombre, pregúntele a su esposa, ay, es que mi mamá, usted hombre, estoy hablando a los hombres, es que mi mamá y mis hermanas y mis hermanos están pasando necesidad y en su casa, en la casa donde usted vive con su esposa, no tienen que comer y le llega un dinerito y va y corre y se lo da a su mamá. El broncón y el problemón que se va a meter con sus hijos y con su esposa. Porque primero se nutre la casa, porque primero se da para la casa. Y una de las estrategias que tenía la iglesia primitiva era esa, que suplía para la casa. Aquellos que se la pasan juzgando, que por qué no crece la iglesia. Aquellas personas que juzgan a la casa y que dicen no ha crecido, seguimos siendo los mismos. Yo te invito a que te involucres en las necesidades de la casa y verás cómo crecemos. Y cuando te hablo de involucrarte, involúcrate en el evangelismo. Involúcrate en el ministerio de misericordia. Involúcrate en el dar. Y verás cómo la iglesia va a crecer. Porque tus recursos, porque tu tiempo son ocupados para suplir las necesidades de otros y el engrandecimiento del reino. Ya no juzgues, mejor involúcrate.
Ahora, no puedo decir nada de la unidad de la casa si yo no soy de los que perseveran en la casa. Ahora vemos cuál es el motivo probable por la cual mucha gente no persevera en la casa. Yo como pastor tengo que ser, entiéndame, un facilitador de que la gente anhele volver a la casa de Dios. No toda la culpa es de la congregación. Mucha culpa es de nosotros los pastores. Mucha culpa es de nosotros los pastores que no planeamos, que no hacemos prédicas que edifiquen a la iglesia. Mucha de la culpa por la cual la gente no persevera en nuestras iglesias es porque no oramos a Dios y no nos dejamos dirigirnos por Dios, que es la necesidad de la gente. Yo como pastor tengo que ser un facilitador de que la gente anhele volver a la casa y que anhele con todo su corazón volver a escuchar el siguiente domingo otro mensaje que edifique. Pero si me paso yo 5, 3, 4 horas hablando de cosas que no edifican, que me paso hablando de cosas, de experiencias mías, y dejo a un lado el hablar de lo que Dios quiere que hable, de lo que y empiezo a hablar de otras cosas que no edifiquen, en lugar de hablar de Jesús, téngalo por seguro de que la gente nueva no va a regresar. Mucha culpa es de nosotros los pastores y de los líderes. Y si hacemos actividades, y si no hacemos más bien actividades que involucren a los niños, si no hacemos actividades que involucren a los adolescentes, si no hacemos actividades que involucren a los jóvenes, si no hacemos actividades que involucren a los matrimonios, a los hombres, a las mujeres, entonces, con justa razón, usted se puede ir de la iglesia o la gente nueva puede buscar otra iglesia que le edifique. Pero si en su iglesia hay actividades para todos, entonces no son los pastores, entonces no son los servidores, no son los líderes. Entonces lo que significa que su primer amor, el problema es que cuando se hacen todas estas actividades y los hermanos no se conectan o no les importa o no les da importancia, ahí el problema no es el pastor, ahí el problema no son los servidores, ahí el problema es que tu primer amor ha dejado de ser, se ha enfriado tu primer amor. No siempre son los líderes o los pastores los que se encargan de hacer una atmósfera agradable. El grupo de alabanza se encarga de hacer una atmósfera agradable donde la presencia de Dios descienda. El pastor o el predicador es el facilitador que se crea una atmósfera donde la presencia de Dios se sienta. Pero no siempre somos los líderes los encargados de que se sienta esa atmósfera. Depende mucho también de cómo usted, que se sienta en una silla, esté su estado de ánimo. Porque puede venir una persona nueva, pero si tu estado de ánimo estás, discúlpeme la palabra, amargado, y si tu cara está como que recién acabas de chupar un limón verde, entonces la gente va a ver tu cara y va a decir: no se respira mucho amor, la predicación está muy bonita, la música está muy bonita, pero los demás hermanos... ¿Sabe quién es el primer predicador en la iglesia? El primer predicador es aquel que está en la puerta de la iglesia, recibiendo con una sonrisa. ¿Cuántas personas no pueden dar testimonio de que hubo alguien en la puerta que los recibió con una sonrisa en sus labios? Ese es el primer predicador. Como lo recibas tú en la puerta a la persona nueva, él va a recibir la palabra o la alabanza. Si lo recibes mal,
que estás en la puerta, recibirá mal el mensaje de la palabra. El detalle es que muchas veces le gustó el mensaje de la palabra, le gustó la adoración, pero se decepcionó de quien lo recibió en la puerta. Última. Y partiendo el pan, comían todos juntos. Somos una iglesia, no somos un grupito social. Somos una iglesia, no somos una página de Facebook donde solamente aceptamos al que nos cae bien. Va a llegar gente. La iglesia primitiva tenía todas estas estrategias. La reverencia a Dios que soltaba milagros. La unión fraternal. Y tenía tantas estrategias. Dice, y partiendo el pan, comían juntos. El éxito de una iglesia es que no debemos de ser un grupo social. El éxito de una iglesia es que debemos de ser una familia. Una familia. Que te preocupas por tu hermano. Si tu hermano se enfermó, estoy seguro que te preocupas. Tu hermano de sangre. Si el papá se enfermó, estoy seguro que te preocupas y vas y corres y ves la manera. Porque somos una familia. Somos una iglesia. No somos un grupo social que tiene preferencias. Dejar a un lado el favoritismo. Es que yo me siento siempre al lado del que me cae bien. Podemos hacernos a un lado. Ay, ahora con el distanciamiento social, ay, que no me quede al lado de esa persona. Porque qué tal que si me contamino. Debemos de ser una familia. Debemos de ser una familia. Si alguna vez dijiste, ay, yo prefiero al pastor fulano, porque predica mejor, eso es favoritismo. Ay, yo prefiero al hermano sultano, eso es favoritismo. Ay, yo prefiero. Tenga usted mucho cuidado con eso. Nosotros los pastores debemos de tener mucho cuidado en elegir. Ay, es que él canta mejor. Es que él toca mejor. Es que él predica mejor. Debemos de tener mucho cuidado. ¿A quién vamos a reprender con esa vara? Porque a veces reprendemos al que diezma poquito y no reprendemos al que diezma mucho. Porque con la misma vara que se reprende al que diezma mucho, se debe de reprender al que no diezma nada. Estoy hablando de mi persona. Dios anhela, familia, que volvamos a la iglesia primitiva. Ya terminé. Dios anhela que volvamos al principio. Dios anhela que volvamos más a un principio. Y para terminar, el último punto, familia. Y lejos de una estrategia, el último punto. El primer punto habla acerca de un temor reverente. El segundo punto habla de la unidad y habla de la fraternidad. El tercer punto habla acerca de suplir la necesidad de la casa. El cuarto punto habla del compromiso, de la gente comprometida, de la gente que persevera en la casa. El quinto punto habla de que no somos un grupo social. Y el sexto punto no es una estrategia, es el resultado de esos 5 puntos. Es el fruto. Es entonces que veremos el versículo 47. Y dice, y el Señor añadía cada día a los que han de ser salvos. Entonces, cuando cumplamos estos primeros 5 principios, estas primeras 5 estrategias, es entonces que serán añadidos. ¿Te has preguntado? Yo creo que sí. ¿Te has preguntado por qué no crece mi iglesia? ¿Será acaso culpa del pastor? ¿Será acaso que el pastor está en pecado? ¿O será acaso de que hemos perdido el temor reverente a nuestro Dios?
¿O será porque no somos una iglesia eficaz, una iglesia edificante, una iglesia capaz, una iglesia competente, una iglesia productiva? ¿Por qué no crece mi iglesia? ¿Por qué el Señor no añade cada día a los que han de ser salvos? Cuando ¿te has preguntado cuándo va a crecer nuestra iglesia? Y la respuesta está aquí en la Biblia. Cuando nuestros líderes, cuando nosotros como pastores, cuando nosotros como servidores estemos dispuestos a crecer individualmente. Cuando tú como hermano, cuando tú como miembro de la congregación estés dispuesto a crecer individualmente, a tener todas las cosas en común, a tener un fervor, un temor reverente, es ahí cuando vamos a crecer. Usted y yo no podemos cambiar a nadie de la noche a la mañana. Tenemos que aceptar a la gente que va a venir tal cual y vengan. Si vienen tatuados, tenemos que aceptarlos si vienen tatuados. Si vienen con gorra, tenemos que aceptarlos con gorra. Si vienen con los pantalones rotos, tenemos que aceptarlos con los pantalones rotos. Si vienen alcoholizados, drogados, debemos de aceptarlos tal cual. ¿Sabe que muchas iglesias no crecen porque aún no estamos preparados para recibir al pecador, para recibir a la prostituta, para recibir al drogadicto, para recibir, incluso hay muchas iglesias que no están preparados para recibir a políticos, a ricos, a millonarios? Las iglesias muchas veces no crecemos porque no estamos preparados para recibir a esa gente. Usted y yo no podemos transformar a nadie. El único propósito es recibir a la gente y pedirle al Espíritu Santo quien cambie, quien transforme, quien convence. Y es entonces que Dios añadirá. Y estoy seguro que en los próximos días vendrá gente de todo tipo a nuestra congregación. Si a ti te cayó esta predicación como me cayó a mí, si tú y yo aceptamos estas 5 estrategias y dejamos de juzgar y dejamos de ser y mejor me involucro en el evangelismo, en hablar, en el tener ese temor reverente a nuestro Dios, en la unidad, en buscar a la gente nueva, en discipular a la gente nueva, en decirle: pastor, yo estoy dispuesto a que si hay una gente nueva, yo estoy dispuesto a tomarme unos minutos de mi valioso tiempo. Yo estoy discipulando a una mujer, mi esposa lo sabe. Estoy discipulándola, le estoy mandando mensajes y estoy discipulando, no de manera presencial, entiéndame. Le mando mensajes, le mando diciéndole textos de la Biblia, mandándole el Padre Nuestro, la oración de Jabes, porque necesitamos discipular a la gente, que la gente vea quién verdaderamente es la iglesia eficaz, quién verdaderamente es la iglesia eficiente, quién verdaderamente es la iglesia competente, quién verdaderamente es la iglesia productiva. Pero primero tenemos que sanar la casa.